Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en un tema que afecta, el patrimonio de millones de personas en México, la compra de una vivienda. Específicamente, vamos a analizar la norma oficial mexicana NOM 247 SE 2021, una regulación que busca ser un antes y un después en las prácticas comerciales del sector inmobiliario. Exacto. Y a partir del material que revisamos sobre esta norma, pues surge un diálogo inevitable, una pregunta central que va a guiar nuestra conversación. ¿Constituye la NOM 247 un escudo legal verdaderamente efectivo, una armadura, digamos, que protege de manera integral a los consumidores? ¿O es más bien un marco regulatorio que, si bien está lleno de buenas intenciones, se enfrenta a limitaciones prácticas tan significativas en su implementación que podría terminar siendo, un escudo de papel, generando incluso consecuencias no deseadas en el mercado? Yo voy a defender la postura de que esta norma es, sin duda, un avance fundamental y robusto en la protección de los derechos de quien compra una vivienda en México, un cambio de paradigma que ya era necesario. Y yo, por mi parte, sostendré que aunque la norma es un paso en la dirección correcta, su eficacia real pende de un hilo: la capacidad de supervisión del Estado. Argumentaré que su rigidez burocrática podría, irónicamente, limitar su impacto positivo. Me parece un excelente punto de partida. Si te parece, comienzo exponiendo por qué veo esta norma como una respuesta, contundente a problemas que han aquejado al sector por décadas. Hablamos de publicidad engañosa, de contratos con cláusulas abusivas que nadie leía o entendía, y de esa terrible sensación de abandono una vez que te entregaban las llaves y aparecían los problemas. Para mí, la fortaleza de la NOM 247 se sostiene en tres pilares que brindan una certeza sin precedentes al consumidor. El primero es la transparencia obligatoria. Se acabó el poder prometer el paraíso en un folleto y entregar otra cosa. Ahora, toda publicidad debe ser veraz, comprobable y clara. Se prohíben explícitamente mensajes que induzcan error, como, sugerir que por comprar un departamento adquieres un estatus superior, o, algo muy común antes, usar logos de instituciones como el Infonavit sin autorización para generar una falsa confianza. Y en ese punto de la transparencia, ¿qué es lo más tangible que cambia para el comprador? Lo más tangible es que ahora el proveedor está obligado a informarte por escrito desde el inicio sobre el estado legal del inmueble, el precio total, las formas de pago, las características de la vivienda, metros cuadrados, acabados, etc., y crucialmente la fecha de entrega. Todo esto debe constar antes de que des un solo peso. Esto nos lleva al segundo pilar, que para mí es el más poderoso: el blindaje contractual. La norma obliga a registrar todos los contratos de adhesión ante la Profeco. Y para que todos nos entiendan, un contrato de adhesión es ese formato prerredactado que el desarrollador te presenta y que como comprador no puedes negociar, o lo tomas o lo dejas. Al estar registrados, se garantiza que no contengan cláusulas abusivas. Y aquí viene lo más importante: cualquier texto o promesa que se use en tu perjuicio y que no esté en ese contrato registrado, legalmente se considera como no puesto. Es un cambio radical. Finalmente, el tercer pilar: las garantías irrenunciables. Por primera vez se estandarizan plazos mínimos: 5 años para cuestiones estructurales, 3 para impermeabilización y 1 año para todo lo demás. Y estas garantías inician con la entrega real del inmueble, no con la firma de un papel, y deben cumplirse sin costo para el consumidor. Si a esto le sumas la Carta de Derechos del Consumidor, que te deben entregar obligatoriamente, tienes un ecosistema de protección integral. Es impecable, no hay debate en eso. Sin embargo, mi perspectiva es diferente porque veo que toda esa magnífica estructura descansa sobre un cimiento que en la práctica puede ser muy frágil: la capacidad real de ejecución y supervisión de la Profeco. A ver, la efectividad de todo lo que mencionas depende casi por completo de que esta institución tenga los recursos, el personal y, la capacidad para verificar el cumplimiento a nivel nacional. Y no hablamos de unas cuantas empresas, sino de miles de actores: fraccionadores, constructores, promotores, inmobiliarias y asesores en cada rincón del país. Pensemos por un momento en la burocracia del registro de contratos. La idea es proteger,
pero puede convertirse en una barrera de entrada para los desarrolladores pequeños y medianos. Una gran corporación tiene un ejército de abogados para gestionar estos trámites, un constructor local no. Esto podría, irónicamente, reducir la competencia y concentrar el mercado en manos de los gigantes. Pero ¿no es esa una consecuencia inevitable de la profesionalización? ¿De exigir un estándar mínimo? Es una consecuencia, sí, pero no necesariamente positiva. Además, y esto es clave, se corre el riesgo de crear una falsa sensación de seguridad. Un comprador ve un contrato con un número de registro de Profeco y asume, lógicamente, que todo el proceso está garantizado por el gobierno. Pero la realidad es que la Profeco no fiscaliza proactivamente la calidad de la construcción, no va a la obra a ver si los acabados son los prometidos, ni verifica que la entrega sea puntual. La protección solo se activa cuando el consumidor, ya con el problema encima, inicia un largo proceso de queja. Y ni hablemos de las famosas bonificaciones. Una compensación del 20% sobre el valor del inmueble por fallas graves suena formidable en el papel, pero para hacerlo efectivo, el camino puede implicar litigios, peritajes y una carga de la prueba que recae en un consumidor que ya está agotado y afectado. Es como tener un contrato de seguro increíblemente detallado, pero descubrir que la aseguradora solo tiene una oficina con 2 empleados para todo el país. La póliza existe, pero cobrarla, esa es otra historia. Por eso hablo de un posible escudo de papel. Entiendo tu escepticismo sobre la implementación. Es un desafío real en cualquier regulación. Pero permíteme discrepar en el punto del registro de contratos. Yo no lo veo como simple burocracia, sino como un filtro preventivo indispensable. Obliga a todos los proveedores, grandes y pequeños, a alinear sus machotes de contrato con la ley antes de que haya una sola transacción. Es una medida proactiva, no reactiva. El simple hecho de que ahora un contrato deba estar en español, con un tamaño de letra legible de al menos 10 puntos y un tipo de letra uniforme, ya es un avance monumental contra esa opacidad y esas cláusulas en letra microscópica que antes dejaban en total indefensión al comprador. Un momento, ¿de verdad creemos que el tamaño de la letra es una de las defensas más fuertes? Suena un detalle menor frente a problemas estructurales o incumplimientos de entrega. El registro valida un modelo de contrato, un formato, pero no garantiza el cumplimiento en la obra. La Profeco no tiene la capacidad, ni es su función, de ir a cada desarrollo a verificar que la calidad del mármol sea la que te ofrecieron, que la instalación del drenaje sea correcta o que no existan ventas atadas de facto donde te condicionan la compra a que contrates un crédito con su banco amigo. Al final del día, el consumidor con una tubería rota todavía debe iniciar el mismo peregrinaje de queja que antes. El sello en el papel no construye paredes ni instala tuberías. No, claro, pero ahí es donde no estoy de acuerdo, porque esa visión minimiza el poder del documento. Claro que el sello no construye la pared, pero te da el fundamento legal, el martillo, para reclamar si esa pared está mal construida o no existe. Sin ese contrato registrado como base, el consumidor estaría prácticamente desarmado. El documento establece las reglas del juego de manera clara y las consecuencias si el proveedor no las cumple. Antes de la norma, la gente firmaba contratos leoninos redactados unilateralmente por el vendedor, y al momento de una disputa su capacidad de defensa era mínima. Ahora, tienen un documento avalado por una autoridad federal que explícitamente prohíbe cláusulas que impliquen prestaciones desproporcionadas a cargo del consumidor. Es la diferencia entre ir a una batalla legal con un mapa y un arma, o ir con las manos vacías. Acepto que es mejor tener un mapa que no tenerlo. Pero eso nos lleva directamente al segundo punto de contención, la ejecutabilidad de las garantías y las bonificaciones. Es aquí donde la teoría de ese mapa choca de frente con la realidad del terreno. La norma dice que por fallas graves que afecten la estructura o la habitabilidad, se debe bonificar al cliente con un 20% del precio total del inmueble. Suena fantástico. Pero, ¿quién define objetivamente qué es grave y qué es leve? Una falla leve, según la norma, solo amerita una bonificación del 5%, pero sobre el valor de la reparación, no del inmueble. La diferencia es abismal. Bueno, la norma da alineamientos. Habla de afectaciones estructurales o que impidan el uso y goce del inmueble. Exacto, da lineamientos, no definiciones tajantes. Y esa subjetividad es un campo fértil para el litigio.
Un desarrollador puede argumentar que una fisura estructural es solo un problema de acabados, o que una filtración persistente es una cuestión leve. Esto fuerza al consumidor, que ya está lidiando con una casa defectuosa, a contratar y pagar costosos peritajes para demostrar la gravedad de la falla, y luego, probablemente, entrar en un proceso legal para hacer valer un derecho que en el papel parecía automático y claro. El disuasivo es para el desarrollador honesto, quizás, pero para el que está acostumbrado a jugar en los tribunales es simplemente un nuevo campo de batalla donde puede desgastar al consumidor. Es un argumento interesante, aunque yo lo matizaría. Admito que puede haber disputas sobre la interpretación, como ocurre en cualquier marco legal complejo, pero no podemos perder de vista el punto de partida. Antes de la NOM 247, el consumidor no tenía un porcentaje de compensación definido por ley al cual aspirar. No existía este mecanismo. Ahora, la obligación de reparar sin costo alguno y la existencia de estas bonificaciones por la persistencia de las fallas son un disuasivo económico muy poderoso contra la mala calidad. Un desarrollador se lo pensará 2 veces antes de entregar una vivienda con vicios ocultos, si sabe que no solo tendrá que repararlos, sino que además se arriesga a una penalización del 20% del valor total de la venta. Eso impacta directamente en su rentabilidad. Además, no olvidemos que la norma contempla explícitamente la opción de sustituir el inmueble si las fallas graves son irreparables. Eso no es poca cosa. Es una protección de último recurso de un calibre enorme. Pero fíjate en el detalle del texto. La sustitución es una opción que el proveedor puede ofrecer, no necesariamente un derecho que el consumidor puede exigir de entrada. Y volvemos al punto del impacto en el mercado, que es mi tercera gran preocupación. La acumulación de todos estos requisitos, la necesidad de credenciales para los promotores, el registro de contratos por cada sucursal o punto de venta, la obligación de entregar el proyecto ejecutivo completo al comprador, las políticas de no discriminación por escrito. Todo esto eleva significativamente los costos de cumplimiento. Son costos administrativos y legales. Pensemos en un constructor local en una ciudad pequeña. No tiene un departamento legal. Para él, cada trámite ante Profeco, cada documento que hay que elaborar y registrar, es tiempo y dinero que no invierte en la construcción. Los grandes consorcios inmobiliarios absorben estos costos como parte de su operación normal. Los pequeños, no. Pero, ¿no es ese el costo de hacer negocios de forma correcta? Es el costo de cumplir con una burocracia que puede ser desproporcionada. El riesgo real es que esta norma, en su afán de proteger, termine por sacar del mercado a los competidores más pequeños. Esto podría llevar a una mayor concentración del sector en unas pocas manos, menos competencia y, paradójicamente, a un eventual aumento de precios para el consumidor final. Podríamos estar cambiando un problema de cláusulas abusivas por un problema de oferta limitada y precios más altos. Permíteme discrepar en ese punto, porque veo la profesionalización del sector como un beneficio neto para todos y especialmente para el consumidor. La norma no impone cargas que yo consideraría excesivas. Lo que exige es un estándar mínimo de operación ética y legal que cualquier empresa seria, sin importar su tamaño, debería estar cumpliendo de todos modos. ¿Acaso es excesivo pedir que un contrato sea claro o que se hagan responsables de la calidad de lo que venden? Al aplicarse a todas las personas físicas o morales que comercializan vivienda, desde un gran fraccionador hasta un asesor independiente, lo que hace es nivelar el campo de juego, fomenta una competencia basada en la calidad, el servicio y el cumplimiento, no en la opacidad o en ver quién puede recortar más costos a expensas de los derechos del comprador. Esto no es para eliminar a los pequeños, es para que los pequeños que hacen las cosas bien puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes, porque las reglas son las mismas para todos. Es un llamado a la seriedad en una de las industrias más importantes del país. En mi opinión, y resumiendo mi postura, la NOM 247-CE 2021 representa un cambio paradigmático. Dota al consumidor de herramientas legales que son claras, específicas y que cubren todo el ciclo de la compra, desde que ve un anuncio en Internet hasta años después de habitar la vivienda. Aunque ninguna regulación es perfecta en su aplicación y siempre habrá desafíos, esta norma ha creado un nuevo estándar de transparencia y responsabilidad. Fortalece al comprador de manera decisiva,
dándole un verdadero escudo para proteger la que probablemente es la inversión más importante de su vida. Algo que históricamente ha mostrado serias limitaciones en México. El debate real para mí no es si la protección es necesaria, lo es desesperadamente, sino si este andamiaje burocrático es la forma más eficiente de lograrla sin generar efectos adversos en la dinámica del mercado, como la posible concentración o el encarecimiento de la vivienda. Es un marco de aspiraciones loables que aún debe probar su valía en el complejo terreno de la realidad. En lo que sí coincidimos plenamente es que esta norma marca un punto de inflexión. El simple hecho de que hoy estemos teniendo este diálogo, que se hable abiertamente de los derechos del consumidor en el sector inmobiliario y de las obligaciones de los proveedores, es en sí mismo un progreso significativo que la propia norma ha impulsado. Ciertamente, la discusión sobre su efectividad real y los desafíos de su implementación seguirá siendo crucial en los próximos años. El material que hemos analizado hoy solo demuestra la enorme complejidad del tema y la necesidad de continuar observando su impacto real en el mercado inmobiliario mexicano. La conversación, pues, está lejos de terminar.